¿Qué tal? Te he escuchado decir alguna vez pues, que la vida es sabia, ¿no? Sí. Y me gustaría preguntarte en qué momentos o en qué situaciones de tu carrera has podido aprender esto. La vida es sabia. Hostia, yo no sé si he dicho en concreto esa frase y seguramente lo habré dicho en el contexto de que yo creo en las leyes naturales. O sea, yo creo que la gacela corre porque si no la leona se la come, ¿no? Entonces, la vida es sabia en tanto en cuanto si tú te esfuerzas, le pones pasión a las cosas, te sacrificas y tal, la probabilidad de que no te salgan bien es mucho menor que si haces exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que las leyes naturales que están para mí por encima de las leyes que redactamos los seres humanos y que nos inventamos, son las que en un momento dado te van a dar los resultados reales de tu vida, ¿no? A raíz de que me preguntas esto. Bueno, para saber un poco, ¿no? Si había alguna situación en tu vida que había marcado, es decir, hostia, he entendido que la vida me ha puesto, por ejemplo, una persona delante para aprender un cierto aprendizaje, o que me haya pasado esto o haya quebrado aquí para poder aprender algo, ¿sabes? No he tenido esa sensación, pero sí que he visto que al final, si tú haces lo que tú crees que es lo correcto, normalmente las cosas te salen. Eso... Sería un poco tu intuición. Efectivamente. Es un poco esto de las teorías de las energías, de la atracción, de toda la historia. Yo no soy muy energético, pero sí que creo que si eres buena persona, la probabilidad de que te pasen buenas cosas es más fácil que si eres un desgraciado, porque al final la gente va a estar esperándote en la esquina para darte un coscorrón, ¿no? Total. Entonces, si tú haces lo que tú crees que te pide el cuerpo, que es lo correcto, y no tienes una versión egoísta de tus acciones, yo creo que la vida, no sé si es sabia, pero sí que te lo va a recompensar, porque al final te vas a rodear de gente que te va a aportar y gente que no te va a drenar energía y te va a ir devolviendo lo que tú vas a ir dando. Y en esto de las redes sociales sí que me pasa muchas veces, y es curioso que sí que es cierto que en redes sociales se entrega mucho, ¿no? Se dice mucho lo de entregar valor, ¿no? Previo, y sí que es cierto que cuando tú entregas valor, no sin esperar nada a cambio, porque tú entregas valor siempre con una finalidad, la vida te lo corresponde y te lo devuelve. Y no me había pasado tanto y no era tan evidente como ahora que estoy en esta faceta de mi vida más digital, que aquí sí que lo veo mucho más evidente. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres de los que bebe 2 o 3 cafés al día? Lo compro en el Super, sí. ¿Y cuánto sabes de esos cafés? Yo me lo bebo, pero... Pues tienes que saber que vas a tomar más de 60.000 tazas de café a lo largo de tu vida. Suficientes como para preocuparte de la calidad de lo que te estás tomando y el impacto social y medioambiental de todos esos cafés. Vamos a ver cómo se tosta el café, ¿no? Ellos son muy así, muy de café bueno, ¿eh? Además, no se puede comparar el sabor y aroma del café recién molido que del café encapsulado. No hay quien se tome ese café, macho. Y si eres de los que les gusta el café de verdad, ya estás tardando en pasarte en Capto. Es el único café que me lo tomo sin azúcar y sin sacarina, tío. Café en grano de especialidad, listo en tan solo 30 segundos. Qué bueno. Pues mira, te comento porque yo también vendo luz, de hecho, y te quería preguntar acerca del sector energético, cómo lo ves en los próximos años y también específicamente con el precio de la energía. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Vendes luz significa que eres asesor energético o que tienes una comercializadora? No, exacto, trabajo en una comercializadora, soy comercial responsable. ¿De cuál? Zulux. ¿Zulux? Zulux. ¿Te ¿Dónde suena? estáis? Bueno, se fundó en Alicante, pero ahora somos empresa nacional. Sí. Funcionamos por franquicias y yo estoy en una franquicia y estoy actuando en Barcelona ahora. Ah, pues no la conocía. Nos dedicamos exclusivamente a comunidades de propietarios. Ah, como Batium antiguamente, ¿no? Exacto. Ah, muy Sí. bien. Pues, ¿cómo veo el tema de la luz? Yo creo que la luz en España podría ser un Netflix. O sea, yo creo que en España nos sobra la energía y si no nos la regalan es porque a alguien no le sale los cojones directamente. Porque yo creo que yo estoy en contra de lo que se está haciendo. O sea, yo creo que la regulación debería garantizar que los proyectos energéticos de renovables
se hicieran lo más rápidamente posibles y lo más barato posibles. Y ponerle trabas a los proyectos renovables no da lugar más que a que se encarezca el proyecto y que por ende tú pagues la luz más cara, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos la gran ventaja, como tuvieron los árabes en su día, que hacían un agujero y sacaban petróleo. Nosotros tenemos el petróleo arriba y entonces en España debería ser prácticamente gratuita la luz, o debería ser un pago de 15 euros, pero sería full free. Pero para eso es decir, ¿crees que como con la tarifa del móvil termina siendo una tarifa plana, por ejemplo? ¿Sí? Yo creo que en España se podría hacer. De hecho, en España vamos a tener un problema de que vamos a generar más luz de la que vamos a tener narices a consumir. Entonces, más allá de abrir una polémica, y claro, cuando yo escucho, bueno, es que el coche eléctrico es una mierda. Sí, el coche eléctrico es una mierda para un danés, ¿sabes? Que en Dinamarca no hay una puta mierda de luz. Pero para España, ¿sabes? Que vamos a tener un problema de la luz que vamos a generar. Es que todos deberíamos estar obligados a tener coches eléctricos antes que importar ¿Y sobre petróleo. el coche de hidrógeno, qué crees? Sí, o el que vuele para ir a Marte, pero ¿y qué más me da? O sea, lo que te quiero decir es Bueno, que un poco más sostenible, ¿no? no es sostenible. O sea, el hidrógeno se fabrica con energía y la energía se fabrica con una planta fotovoltaica o quemando gas en una planta de... O sea, al final todo está muy conectado. Lo que te quiero decir es que si tú pones placas fotovoltaicas en España y tenemos energía para los españoles y somos capaces de gestionarla por el día y por la noche para que la energía sea muy barata, pues los que estamos aquí vamos a vivir mucho mejor, porque si no pagamos o sea, todos los que estamos aquí consumimos y pagamos luz. Si tú le quitas ese coste a la mayoría de todos ellos, pues coño, pagaremos menos. Y si encima con esa energía podemos producir cosas que podemos exportar afuera, pues es blanco y en botella, ¿no? Entonces tenemos una ventaja competitiva con respecto a los noruegos. Bueno, los noruegos no, porque tienen otras cosas, pero con respecto a los franceses, por ejemplo, que tienen energía nuclear y que no saben qué coño hacer luego con el residuo, ¿no? La energía nuclear está bien, es barata, pero luego ¿qué haces con el residuo? Sí. Te lo empapelas. Es que aquí solamente tiramos la placa fotovoltaica al suelo y ya produce luz. Entonces, eso deberíamos obligar a nuestros dirigentes a que fueran muy eficientes con que esa energía barata recayera en la gente de aquí, y que si tú quieres consumir energía barata vengas aquí a montar empresas, que eso daría trabajo y permitiría pagar pensiones, sanidad y todas las cosas. Total. Gracias por esto y después te quería comentar, ya que... Oye, escúchame, becario, lleva 3 preguntas ya. Que no acabamos, ¿eh? La última, Eric, es para que te mojes un poco, ¿qué piensas acerca de la Agenda 2030? Hostia, nene. Voy fuerte. Me estás apretando aquí, ¿eh? Sí. ¿Qué pienso de la Agenda 2030? Dile pasapalabra. No se puede. No, yo creo que hay cosas de la Agenda 2030 que como idea están muy bien, pero me gustaría que se las aplicara a todo el mundo, ¿no? O sea, cuando se está hablando de que todo el mundo sea happy y tal, yo veo ahí un sobrecontrol de la gente, como si que la gente fuéramos gilipollas y no pudiéramos tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces, hostia, hay cosas que sí y hay cosas que no. Tendríamos que coger la Agenda 2030 y te diría las cosas que veo que están bien. O sea, eliminar la pobreza y el hambre del mundo. Coño, pues obviamente no te voy a decir que no, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? ¿Y a costa de qué? ¿Y cómo? Bueno, la vamos a eliminar porque yo voy a ser rico y todos los demás vais a ser pobres como ratas. Pues no, entonces Ya. no. ¿Te está afectando en alguna de tus empresas? Así. Bueno, yo creo que nos está afectando a todos, porque hay paranoias que se les está pasando a los políticos por la cabeza que las estamos padeciendo todos. Entonces, yo hay cosas que sí que veo claras que joder, nadie quiere ver la contaminación de los mares, pero hay cosas que se les va la olla, ¿sabes? Sí. O sea, ahora vamos a quitar los aviones de España y vamos a ir todos en tren. Hostia, pues... Y después hay el Falcon, ¿no? Por ahí volando. Efectivamente, ¿sabes? Bueno. Yo creo que hay cosas que sí, pero cosas que no. Entonces, no creo que ni toda sea mala ni toda sea buena. Perfecto. Muy bien. Agradezco tu tiempo, José. Gracias.